tardes a todos. Vamos a dar comienzo al 29º pregón de exaltación mariana de nuestra Madre la Virgen de la Cabeza. Y el presentador que ha elegido nuestro pregonero, don Antonio Campos, pues es nuestro hermano y padre Pablo Castilla. Y ya está, sin más, porque son ellos los que tienen que coger el protagonismo hoy. Pues nada, padre. Reverendo señor cura párroco y conciliario de la muy antigua, real e ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Motril. Señor hermano mayor, Junta de Gobierno de esta hermandad. Ilustrísima señora alcaldesa presidenta de la ciudad de Motril. Señoras y señores concejales. Hermanos en nuestra patrona, fieles y devotos todos de la Virgen de la Cabeza. Exactamente 10 años después, vuelvo a subir a este atril en el atardecer del 5 de agosto, en esta tradicional cita de la víspera del inicio de la novena a nuestra amantísima patrona. Entonces lo hacía como pregonero y ahora lo hago para presentar a la persona que la hermandad ha determinado que sea quien por 29ª vez cante las glorias de Nuestra Señora de la Cabeza, el virgitano don Antonio Campos Reyes. Podría entenderse esta introducción como el acto por el cual desgranamos su biografía, del mismo modo que en las tapas de un libro se nos ofrece un resumen de la vida de su autor. No es eso lo que nos proponemos. Más bien, pretendemos expresar con palabras los motivos por los que consideramos que él, con su pregón, va a cumplir con el cometido de elevar nuestros corazones a aquella que lleva 5 siglos entre nosotros como madre y protectora, tras aquella providencial tempestad que la trajo a nuestra costa. El primer motivo, que vamos a escuchar a un pregonero historiador. Es cierto que laboralmente hablando es funcionario de carrera en el Ayuntamiento de El Ejido, pero también que académicamente es licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería. Además, como funcionario sabe lo que es el estudio, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación. Cualidades todas ellas que utiliza fructíferamente en sus investigaciones. Por la calidad de sus trabajos, entre 2007 y 2019 fue director del Centro Virgitano de Estudios Históricos, vinculado al Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Berja. Hoy día es miembro del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses, dependiente de la Diputación Provincial vecina. Afinando más, nos encontramos ante un historiador cuyo campo de investigación es eminentemente localista y religioso. Excedería el propósito y el tiempo de esta presentación realizar una enumeración completa de todas sus obras, artículos, colaboraciones y conferencias, tanto en las instituciones mencionadas como en otras muchas, en las que sobre todo profundiza en temas vinculados con su Berja natal y su iglesia: imaginería, retablística, devociones, acontecimientos históricos, asociaciones parroquiales. Acertadamente, Domingo López Fernández, cronista oficial de nuestra ciudad y amigo común, afirmó sobre él: en su esencia, Antonio Campos Reyes vive la historia. La ha vivido desde siempre, incluso mucho tiempo antes de obtener la licenciatura en Humanidades. El segundo motivo,
que nos encontramos ante un pregonero cristiano que vive y anuncia su fe de manera firme y decidida y que se encuentra estrechamente vinculado tanto con su parroquia como con su iglesia diocesana. En la primera, la parroquia, fue catequista y miembro del Consejo de Pastoral entre 1999 y 2004. En la segunda, la diócesis, fue presidente del Consejo Diocesano de Laicos de Almería entre 2005 y 2021 y miembro del Consejo de Pastoral Diocesano Almeriense y de su comisión permanente entre 2007 y 2021. Y como trasfondo de todo, sabe de la importancia y necesidad de la oración y contemplación ante Cristo Eucaristía en la sección Santesifón de la adoración nocturna de Berja, de la que fue secretario entre 2002 y 2012. Pero todavía encuentro un último motivo por el cual estoy seguro de la grandeza del pregón que vamos a escuchar. A estas alturas de mis palabras, el pregonero se hallará altamente extrañado respecto a cierto silencio por parte mía. No ha sido por olvido, sino que lo reservaba para el final. Y es que, ante todo, la hermandad ha encomendado esta importante tarea a un devoto de María. ¿Qué digo devoto? A un gran devoto de María, Nuestra Señora, quien para él toma un nombre en particular, María Santísima de Gádor. Más allá del amor inmenso que ha sentido por ella a lo largo de toda su vida, hemos de señalar que entre 2012 y 2018 fue hermano mayor de la muy antigua, real, venerable e ilustre hermandad de Nuestra Señora de Gádor Coronada. He podido ver con mis propios ojos cómo durante esos años trabajó sin descanso, por supuesto en colaboración de su Junta de Gobierno, en beneficio de la patrona virgitana, en todos los sentidos, desde el más material, promoviendo restauraciones e incrementando su patrimonio con obras de gran calidad, hasta el más espiritual, avivando y aumentando la devoción a la Virgen, pregonando a todos sus bondades, solemnizando sus cultos. Sin duda alguna, el sumum de todo este trabajo llegó en la memorable jornada del 3 de septiembre de 2016, con la coronación pontificia de la Virgen de Gádor, por la cual se desvivió antes, durante y después. Un acto magnífico, doy fe de ello, el de aquel día del que, sin temor a equivocarme, puede afirmarse que fue el más grande de la historia reciente de Berja, si no de toda. El 5 de mayo de 2019, en el Teatro Ciudad de Berja Nicolás Salmerón, tuvo lugar la presentación de su principal obra, en la que se entrelazaban perfectamente sus facetas de historiador, creyente y devoto. El libro Nuestra Señora de Gádor Coronada, compendio histórico de la devoción a la patrona de Berja. Durante ese acto, el entonces alcalde de Berja abandonó por un momento el tono formal y académico que exigía para dirigirse cordialmente al pregonero diciéndole: tengo mis dudas sobre si existe algo para ti que sea más importante que la Virgen de Gádor. Aun siendo ciertas estas palabras, en su corazón mariano también hay lugar para nuestra Virgen de la Cabeza. Nuevamente, nuestro cronista oficial me narró cómo recuerda que en 2002, participando con una ponencia sobre nuestra Virgen en el primer Congreso Nacional de Advocaciones Marianas de Gloria, celebrado en Córdoba, al término de la misma, un muchacho alto se acercó para hablar con él y contemplar una fotografía de la talla de Nuestra Señora, aunque no fue ese su primer encuentro.
Asiduamente se desplaza a Motril desde hace 30 años para encontrarse con ella, porque, en palabras suyas, es una imagen que le entró por el ojo. Castiza expresión para referirse a la atracción y devoción por Nuestra Señora surgida desde el primer momento. En síntesis, 3 motivos: la historia, la fe y la devoción mariana. Como historiador, seguro rescatará del olvido del tiempo episodios pasados que susciten en nosotros admiración y deseo de imitar a las generaciones que nos precedieron, gracias a las cuales la Virgen de la Cabeza ha llegado hasta nosotros. Como creyente, procurará que sus palabras no sean mera retórica, discurso vacío que busca hablar por hablar, sino auténtico anuncio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por quien todas las generaciones felicitarían a María. Como devoto suyo, nos contagiará de la pasión que siente por nuestra patrona, provocando en nosotros el deseo de vivir su novena y su fiesta con fe, piedad y alegría. Y ahora, estimado y querido amigo Antonio, ha llegado el momento de que escuchemos tu pregón. Ya está escrito, y no dudo que por los motivos que he mencionado será magnífico. Solo te doy un consejo, una petición, para que sea perfecto. No dudo que lo que te voy a decir te resultará difícil, casi imposible. Por una hora, solo por una hora, en tu corazón deja que Motril ocupe el lugar de Verja. Deja que Pixnela se transforme en el Cerro. Deja que Gádor se llame Cabeza. Entonces, no solo será magnífico, será sublime. Que la Virgen de la Cabeza sea tu guía para todos nosotros. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho del ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que, siendo joven, tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. La mujer que, si es ignorante, descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio. Y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama, y siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el vahido de un niño, y siendo débil, se reviste de la bravura del león. Una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan. Pero después de muerta, daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esa mujer no me exijáis el nombre, porque todos lo sabéis. Es lo que es una madre. Este bello texto del obispo de Acuz, en Chile, Ramón Ángel Jara, escrito probablemente a finales del siglo XIX, es, a mi juicio, una de las mejores definiciones que se han hecho de la palabra madre. Todos tenemos una madre en nuestra vida corporal
que con toda seguridad cumplirá a la perfección la descripción de este prelado. Pero todos tenemos también, y es la razón que nos trae hoy aquí, una madre en nuestra vida espiritual, con las mismas y más excelentes cualidades que la madre de la tierra, porque Dios lo quiso así, porque Jesús nos la entregó cuando estaba al pie de la cruz, antes de dar su vida por nosotros. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y esa mujer, la más grande de las criaturas, la más hermosa de las madres, la más perfecta de las discípulas de Cristo, la más dulce de las reinas, la mejor intercesora de los hombres ante Dios, la que es nuestro consuelo y nuestra esperanza. A esa mujer, a María Santísima, venerada secularmente en esta muy noble y leal ciudad de Motril como Nuestra Señora de la Cabeza, es a la que hoy venimos a alabar y a ensalzar, y de la que queremos decir tantas y tantas cosas, aun a sabiendas de que de María nunquam satis, de María nunca diremos lo suficiente. Reverendo señor cura párroco de este real santuario, hermano mayor y junta de gobierno de la muy antigua, real e ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, excelsa patrona de la ciudad de Motril, queridos hermanos mayores anteriores, por orden cronológico, María José Garrido y Carlos Martín, entrañables amigos, ilustrísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Motril y miembros de la Corporación Municipal, representante de la Agrupación de Cofradías de Motril y miembros de las hermandades y cofradías de esta ciudad, hermana mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la muy antigua, real, venerable e ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Gádor Coronada, patrona de Berza, hermano mayor y vicesecretaria de la Real y muy ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalías, Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad de la misma ciudad de Dalías, camarera mayor, señor secretario y demás miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Níjar, señor concejal de Régimen Interior y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Dalías, señor representante de la Policía Nacional, señor presidente y miembros de la Asociación Cultural Atená de El Ejido, hermanos todos y devotos de María Santísima de la Cabeza Coronada. Cuando el pasado día 24 de abril, en plena Pascua de Resurrección, el hermano mayor, Miguel Ángel Gallego, me citaba en este real santuario, he de reconocer que temía una encomienda como la que hoy voy a intentar cumplir. Y es que mi buen amigo Alejandro Martín, que seguro que algo ha tenido que ver en esto, me había comentado días antes que el hermano mayor quería hablar conmigo. Hasta ahí, nada raro, pues en otras ocasiones me han consultado para algunos asuntos cofrades. Pero lo que sí era raro era que por más que le insistiera, no me soltase prenda sobre el asunto a tratar. Con una tremenda emoción, acudí puntual a la cita. Miguel Ángel me esperaba en el despacho parroquial. Tras un rato de agradable conversación, de hablar del patrimonio de la hermandad, de comentar proyectos de futuro, pasamos al santuario. La Virgen, de blanco inmaculado, nos esperaba en su camarín. Sinceramente, pensaba que sería allí donde Miguel Ángel me daría el susto. Pero no. Él quiso prolongar esta dulce agonía y me dejó rezar devotamente ante la sacrosanta imagen de María de la Cabeza. Bajamos a la sala de los mantos y tras contemplarlos detenidamente y recibir de él algunas magníficas explicaciones históricas, frente al manto de la reina Isabel de Braganza, se decidió a hacerme la propuesta. La verdad es que si tarda un minuto más en decírmelo, creo que me da el infarto, directamente. Evidentemente mi respuesta fue un sí rotundo, no porque me considerara la persona idónea para realizar este pregón, que creo sinceramente que no lo soy, pero sí porque dentro de mis limitaciones estaba deseando exaltar a la Virgen de la Cabeza y hacer pública la devoción y el cariño que desde hace casi 30 años le vengo profesando. Mil gracias, querido Miguel Ángel. Mil gracias, querida Junta de Gobierno de la Hermandad.
por haberme concedido este tan grande como inmerecido privilegio. No podéis imaginar, en serio, no podéis imaginar la enorme ilusión que ha sido para mí esta bendita encomienda. Quieran Dios y María Santísima que pueda estar a la altura que la ocasión merece. Fue también en la sala de los mantos donde ya le comenté al hermano mayor quién quería que fuese mi presentador. Una persona a la que conozco y aprecio desde hace muchos años, a la que me ha unido compartir mutuamente la devoción por nuestras respectivas patronas, la Virgen de la Cabeza y la Virgen de Gádor. Un magnífico predicador, un ejemplar sacerdote, un buen pregonero, pero sobre todo, un fiel y leal amigo. Corría, no obstante, el riesgo de que su presentación no fuese objetiva, que la imagen que describiera de mí no se correspondiese con la realidad, y me temo que esta premonición se ha cumplido a rajatabla, puesto que las palabras que sobre mí ha proferido son más fruto de la amistad que de la realidad. Muchas gracias, querido Pablo, por tu afectuosa presentación. Quiera Dios que compartamos muchos más momentos de devoción y de cariño a nuestras patronas. Magnificat anima mea Dominum, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Así es, Virgen bendita de la Cabeza, dichosa te llamaron las generaciones que nos precedieron, dichosa te llamamos hoy nosotros, y dichosa te llamarán hasta el final de los tiempos los que en la Iglesia peregrina aspiran a venerarte por siempre en la Jerusalén celeste. Desde el mismo instante de la caída, Dios preparó su venganza contra el pecado, y aquella Eva que había mordido la manzana, quiso el Creador que le sucediera una nueva Eva, María, que sería concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser. Si por el pecado de Eva se cerraron para el género humano las puertas del paraíso, por la virtud de María, éstas se abrieron de par en par. Purísima debía ser la madre del Cordero inocente que quita el pecado del mundo, inmaculada como las azucenas, a las que se les atribuye el significado de pureza, de gloria, de majestuosidad y de resplandor de virtudes. Estas flores, como bien sabéis, queridos hermanos, están íntimamente ligadas a la llegada a Motril de la Virgen de la Cabeza, precisamente a la playa que desde entonces lleva el nombre de las Azucenas. Y es que la aparición de estas flores junto al mar fue uno de los varios prodigios que rodearon la venida de la Señora a esta preciosa tierra, principiando el siglo XVI. Como dice el himno que en 1927 compusiera Juan Rodríguez Pintor, canta Motril un canto de alabanza con el más puro amor de su nobleza, a su patrona, reina de esperanza, bendita y santa Virgen de la Cabeza. Apareció entre estrellas cristalina, soberana de amor, dulce, morena, frente al azul inmenso de los mares, sobre su campo de flores de azucenas. El relato más conocido sobre la llegada, aunque no la única versión, nos habla de unos marinos portugueses que en su viaje desde Corinto, al pasar por las inmediaciones de nuestra costa, se enfrentaron a una terrible tormenta que parecía empeñada en destruir su nave al doblar la punta de Carchuna. Aterrados ante tal situación, imploraron a una preciosa imagen de la Virgen que llevaban en la nave y le prometieron que, si se salvaban, levantarían un templo en su honor en el lugar en que se viesen libres de la muerte por la intercesión de la Señora. Y ese lugar, hermanos todos, fue esta ciudad de Motril. Una ciudad milenaria, una tierra habitada desde la noche de los tiempos, un lugar lleno de riquezas en el que desde antiguo se cultivaron la vid, el olivo y, sobre todo, la caña de azúcar, donde se extrajeron arcillas para alfarería, donde las sierras colindantes ofrecieron sus preciosos minerales, donde su puerto fue lugar de llegada y partida para una fructuosa actividad comercial, que fue siempre una seña de identidad de sus habitantes. Un terrazgo agraciado con un clima envidiable, un pequeño paraíso,
al que solo le faltaba el detalle que destacó en su canto a Motril José Gómez en 1945. Dios le otorgó a manos llenas los tesoros de su gracia, para que del mundo fuera el vergel de la fragancia. Y a sus pies, en la llanura, de cara al Mediterráneo, la tierra fue calentura de claveles y geranios. Para que Motril tuviera un cielo limpio y azul, le mandó al sol que le diera eternamente su luz. Y a las noches perfumadas le puso un palio de estrellas, para que al sentirse amadas soñaran ilusionadas las flores y las doncellas. Todo se lo dio el Creador con extrema largueza, pero queriendo el Señor aumentarle sus grandezas, con una perenne aurora le dio por reina y señora la Virgen de la Cabeza. La preciosa talla se depositó en la iglesia de Santiago, pero algunos textos legendarios, como el recogido en su novena por el capellán de este santuario, Melchor de Andueza, en el año 1764, hablan de cómo la imagen apareció de noche en el Cerro del Castillejo, aquel que antaño habitara la madre de Boabdil, y fue encontrada por un joven pastor que dio aviso a los eclesiásticos. La sagrada efigie fue trasladada de nuevo a Santiago y, temiendo que alguien se la volviese a llevar, se le pusieron vigilantes, a los cuales, continúa la leyenda, se les infundió un profundo sueño y al amanecer la echaron de menos. Fueron al mencionado sitio y hallándola la trajeron. Así que, viendo la decidida intención de la Virgen de permanecer en este cerro, en este monte Tabor de los motrileños, acordaron construir en él su ermita. Pudiste elegir, María, tantos y tantos sitios, pero no. Tu decisión fue clara y rotunda. Querías ser reina y señora de Motril. Querías ser el baluarte de su refugio, el faro que guiara sus vidas, el cobijo seguro ante sus temores, la estrella de la mañana que les anunciase cada nuevo día, la columna de fuego que iluminara sus noches oscuras, la rosa mística que embriagara sus corazones con su perfume, la causa de su alegría, su abogada y protectora, pero sobre todo, quisiste ser su madre. Y por eso, en esta sacrosanta imagen, esta Virgen de azúcar moreno, que en acertada expresión del himno que le dedicara Nicolás Rodríguez, contemplamos la iconografía característica de la Virgen Madre. No sabemos nada de quién te talló, Madre bendita de la cabeza, pero quien lo hizo supo llevarlo a cabo con la maestría de los mismísimos ángeles. Supo guiar su gubia con tal perfección que al mirar tu serena efigie nos transmitiera paz, recogimiento, serenidad, dulzura, fuerza en los momentos difíciles, cariño cuando nos sentimos abandonados, pureza y limpieza de corazón. Mirar tu divino rostro con tus ojos entornados templa nuestras almas ante cualquier contratiempo. Nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos queridos, nos hace sentirnos por siempre y para siempre tus hijos. Tu imagen, señora de Motril, como afirmaba el poeta Gaspar Esteva, está como ungida y consagrada por la acción del tiempo. Su belleza sobrecoge hasta tal punto que hizo aseverar en 1663 al historiador Francisco de Trillo y Figueroa: «Oh Virgen piadosísima, quien diera sacro aliento a mi pluma fatigada, que al humilde respeto con que os miro terminase igualmente la constancia. A no enseñar la fe que hay Dios inmenso, como a Dios infinito os adorara, y por vos a ignorarle le creyera, pues quien su madre os hizo, ¿qué no alcanza?». Pero, queridos hermanos, los cristianos no somos idólatras. Sabemos que las imágenes sagradas son un símbolo, un medio para acercarnos a los misterios sagrados, un elemento al que siempre trascendemos en busca de aquello a lo que representa. El culto a la Santísima Virgen es un culto de hiperdulía. Es el mínimo homenaje que la Iglesia puede rendir a aquella que por su sí
trajo la salvación al mundo entero. Qué valentía la tuya, madre querida. Siendo apenas una muchacha de 15 años, te entregaste por completo a la voluntad de Dios. Dejaste que cambiara tu vida para siempre. No temiste abandonar la comodidad, ni al qué dirán, ni a la incomprensión de muchos. Los hijos de la Virgen deberíamos estremecernos cada vez que escucháramos la salutación del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Tu fiat, tu hágase, fue el regalo más grande que nunca nadie pudo hacerlo al género humano. Esa palabra nos devolvió la dignidad de hijos de Dios, cambió para siempre el curso de la historia. Nunca, Madre nuestra, por mucho que intentemos alabarte, podremos agradecerte tu hágase. Y por eso, como tu prima Isabel, diremos una y mil veces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué distinta tu actitud de la nuestra. Cualquier muchacha, sabiéndose madre de Dios, habría pensado en que era merecedora de la mayor de las pleitesías. Ciertamente era así. Pero tú, en lugar de actuar de ese modo tan humano, te pones al servicio de tu prima y acudes presta a ayudarla. ¿Cuánto tenemos que copiar de ti? El pueblo cristiano desde el principio tuvo claro que eras el mejor modelo de seguidora de tu Hijo, porque escuchaste la palabra de Dios y la cumpliste. Y por eso te comenzó a venerar en cada comunidad, en cada aldea, en cada iglesia, en cada ermita. Y quiso hacer imágenes tuyas para rezarte con más confianza, y en cada lugar tus devotos quisieron añadir a tu nombre tantas y tantas advocaciones que hoy forman una incontable letanía de piropos y de formas de dirigirse a ti. Preparando este pregón, quise hacer memoria de cómo y cuándo comenzó mi devoción a la Virgen de la Cabeza. Rebuscando en mis papeles, encontré varios ejemplares de la revista El Real de la Feria de Motril, que recogía las primeras fiestas de esta ciudad, a las que pude asistir acompañado de mis entrañables amigos Pilar y José Jesús. La portada de una de esas publicaciones, fechada en la víspera del Día de la Virgen de 1994, se me quedó grabada para siempre. En ella aparecía una fotografía de Nuestra Señora de la Cabeza, a la cual veía por primera vez, y un titular que me pareció precioso: Morena de luz, patrona de Motril. Desde entonces, con muy pocas ausencias, he venido cada 15 de agosto a acompañar a la Virgen en su procesión. Reflexionando por qué esta imagen, que en principio era tan lejana, despertó en mí esa gran devoción, he llegado a la conclusión de que, en buena medida, se debe a los elementos comunes que comparte con la advocación mariana que llevo en la sangre y que para mí es motivo de orgullo y del mayor de los afectos, mi Virgen de Gada. Ambas son de gran belleza, pequeñitas. La Virgen de la Cabeza, 1 centímetro más alta que la Virgen de Gada. Morenas. Ambas nos presentan en sus brazos al fruto bendito de sus entrañas. Ambas llegaron hasta nosotros en el siglo XVI y ambas han compartido numerosas situaciones a lo largo de la historia, como el conflicto que en Motril y en Berja enfrentó a sus pueblos con sendas órdenes religiosas por querer cambiar la ubicación de sus patronas. En efecto, es de sobra conocido que la primera ermita erigida en este cerro a la Virgen se convirtió en 1613 en cenobio franciscano y que en 1630, al construir los religiosos un nuevo convento en el llano, quisieron llevarse con ellos a la patrona, algo contra lo que el pueblo reaccionó, llegando incluso a tomar las armas contra el entonces arzobispo de Granada, el cardenal Spínola, quien había ordenado, en plan salomónico, el traslado de la Virgen a la Iglesia Mayor. La entonces villa planteará un pleito ante la Real Chancillería de Granada, que resolverá a su favor y ordenará la restitución de la Virgen en el cerro a finales de enero de 1631. Esta misma situación, como os decía, se daría un siglo después en Berja, cuando los franciscanos mínimos quisieron llevarse a la Virgen de Gádor de su ermita de la Sierra al centro de la población, saldándose el asunto con la expulsión de los religiosos de la localidad.
Ambas imágenes compartieron también históricamente la figura jurídica del patronato municipal, es decir, que sus respectivos ayuntamientos tuvieron siempre un importante papel en el mantenimiento de su culto y en la celebración de sus fiestas. En el caso de Motril, este hecho ha sido profundamente estudiado por el que es cronista oficial de la ciudad, el reputado historiador Domingo López, de quien me glorío ser amigo desde hace ya muchos años, junto a su esposa, Patricia, y a quien debo agradecer la abundante documentación que me ha facilitado para la redacción de este pregón. Señora alcaldesa, créame que es todo un lujo contar en una ciudad con una persona como Domingo, encargada de recoger minuciosamente para la historia todo cuanto acontece en ella. Le doy mi más sincera enhorabuena por el acierto que tuvo el ayuntamiento, que tan dignamente usted preside, al nombrarle como tal. Pero retomando el asunto del patronato, la escritura firmada por el arzobispo en favor del cabildo motrileño en 1635 justificaba el hecho, abro comillas, en atención a que esta obra es muy santa y del servicio de Dios nuestro Señor y honra de su Santísima Madre, que en la dicha vocación de Nuestra Señora de la Cabeza la veneran en la dicha villa de Motril y en todos aquellos partidos, y que merece el fervor y aliento del dicho cabildo, que se corresponda a su católico y santo celo, y por este camino obligarlos a la prosecución y aumento de la dicha causa, habemos tenido y tenemos por bien de concederles, como por la presente concedemos y damos al dicho cabildo, justicia y regimiento de la dicha villa de Motril, que de presente es y en adelante fuere, para siempre jamás, el dicho derecho de patronato de la dicha iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza, de la dicha villa de Motril. Cierro comillas. La concesión eclesiástica llevaba aparejadas también una serie de derechos del cabildo, como el de colocar en la capilla mayor las armas de la villa. Y así se cumplió, pero no en la capilla mayor. Lo encontramos en la moldura del coro, en la cornisa del coro, sino nada menos que por triplicado, en su origen, en el espléndido y barroco camarín que como preciado joyero custodia el tesoro de todos los corazones motrileños. Esa bendita sala en la que la imagen de la Virgen, exaltada sobre pétrea peana, tiene por cubierta un vergel de oro, construido en el siglo XVII y primorosamente restaurado por Manuel González Ligero a mediados del pasado siglo, cuando también construyó el singularísimo y bello retablo del altar mayor. Una máquina en la que quedarían plasmados para siempre los elementos más singulares de Motril. Su mar, las azucenas de la playa donde apareció la Virgen, los claveles de su vega, las cañas de azúcar que marcaron su agricultura y su economía durante siglos, los chirimoyos, las plataneras y una extensa corte de angelitos que con la misma gracia con que lo hacen en el cielo, se asoman al ventanal para contemplar a la más bella de las criaturas que hizo el Señor. Y todo ello coronado por la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Creo, sinceramente, que solo de divina se puede clasificar la inspiración que tuvo el artista para materializar esta joya que enmarca a la Virgen de la Cabeza. Motril y Berja también comparten una dura experiencia con los terremotos y ambas tienen grabado a fuego en su memoria el año de 1804. En la capital de la costa tropical, los vecinos realizarían un voto perpetuo con motivo de haberse librado de daños humanos durante el enorme sismo que sacudió la localidad el 13 de enero. Desde entonces, cada año, la patrona es trasladada días antes a la iglesia mayor para volver a su templo en el aniversario del terremoto, acompañada por la imagen del Nazareno. No importa el frío que muchas veces congela los cuerpos, pero no es capaz de apagar el fuego de las almas de sus devotos. No importa el viento que azota las calles de Motril, desafiando al más valiente mortal que osa pasear por ese día por ellas. Solo importa recordar perpetuamente que en la Virgen de la Cabeza esta ciudad tiene y tendrá a su mayor protectora. Solo importa dejar testimonio indeleble
de que de la mano de María nada ni nadie puede hacer temblar a Motril. Como en sus humildes cuartillas apuntaba el poeta Antonio García de Quevedo Mañanos: sigue tu ruta de empeño, no retrocedas, Motril, que en la vigilia y el sueño el corazón motrileño es de bronce y de marfil. Y si en la lucha entablada sientes temor o flaqueza, piensa que allá en la explanada te ampara en tu morada la Virgen de la Cabeza. Finalizando ya la reseña de las principales coincidencias, llamémosla así, que comparten las vírgenes de la Cabeza y de Gádor, me gustaría comentar la participación de ambas en la magna concentración de las patronas de la diócesis de Granada, celebrada con motivo del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1954. Había que celebrarlo por todo lo alto. Había costado mucho su proclamación. El Papa que daría nombre al más granadino de los dulces, Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus, declaraba solemnemente el 8 de diciembre de 1854 que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser creída firme y constantemente creída por todos los fieles. Este dogma fue siempre creencia profunda, arraigada en el pueblo católico, muy especialmente en España y singularísimamente en Granada, ciudad que realizaría incluso el voto de sangre de defender la concepción en gracia de la Santísima Virgen. A lo largo de los siglos y hasta que llegó el ansiado momento de la definición oficial, muchos fueron los granadinos que lucharon por el pronunciamiento solemne de la Iglesia a este respecto. De entre ellos, debemos destacar a un insigne motrileño, el cardenal don Luis Belluga, quien en 1732 coordinaría en Roma una iniciativa con esta finalidad que finalmente no se culminaría. 18 años hace ya que mi apreciado amigo José Luis Bosch me dio la oportunidad de publicar un artículo sobre la celebración del centenario del dogma en la revista Motril Cofrade. Y 10 desde que pude profundizar más en el tema en la revista Azucenas, ¿te acuerdas, Carlos? Que editaba por entonces la Hermandad de la Virgen de la Cabeza. Tempus fugit. En efecto, de las 45 patronas que concurrieron a la magna celebración del 7 de diciembre de 1954 en Granada, las crónicas del acontecimiento destacaron por encima de todas las demás a la Virgen de la Cabeza, que concurrió acompañada de más de 2000 motrileños, procesionando en un camión adornado con millares de claveles de su vega, y a las alpujarreñas vírgenes de Gádor y del Martirio. Habría que esperar casi 60 años, para que esa estampa de la patrona de Motril, paseando por las calles de la ciudad de la Alhambra, se repitiese. En 2013, con más lujo, en su paso en lugar de en un camión y con azucenas en lugar de claveles, pero con el mismo fervor de sus devotos, pudimos disfrutar de esta manifestación de orgullo de todo un pueblo en torno a su patrona. Un orgullo que los motrileños mostráis año tras año en vuestra ciudad, cuando celebráis solemnemente los cultos en su honor, que son una auténtica acción de gracias por su sagrada protección. Y es que a lo largo de más de 500 años, la Virgen de la Cabeza ha dispensado a sus hijos multitud de gracias que sería imposible enumerar. Recordemos de nuevo el mismo instante de su llegada, siendo la salvación de los marinos que la trajeron, o su comentada protección contra los terremotos. Pero dejadme traer a la memoria también la salvación de la niña que cayó a la acequia de Pataura, o el hecho providencial de que la caída de la campana del santuario no ocasionara daño alguno entre aquella muchedumbre de fieles que se encontraban en sus inmediaciones, o el haber librado a los labriegos
del abrazo mortal de una serpiente boa constrictor, sí señor, sobre la que se sentaron creyendo que era un tronco y cuya piel, a modo de exvoto, se exhibía en la sacristía del santuario hasta la Guerra Civil. O la salvación de Antonio García Peña, a finales del siglo XIX, cuando llegaron a darlo por muerto con tan solo 9 meses de edad y colocado ya en el ataúd, su madre pidió que le llevaran a la Virgen y al llegar la imagen bendita, el niño volvió a la vida. Y tantos prodigios que habrán quedado para la intimidad del corazón de ella y de sus devotos, seguramente que también de algunos de los aquí presentes. Motril tiene mucho que agradecer a su madre de la Cabeza y por eso, desde tiempo inmemorial, la festeja solemnemente en cada mes de agosto con los cultos que hoy comenzamos. Unos cultos que son preparados con enorme cariño, con enorme esfuerzo e ilusión por su hermandad y a los que no debe faltar ningún motrileño. Haciendo mío de nuevo los versos de García de Quevedo: soy un burdo peregrino que se inclina reverente ante el nombre de personas que al mostrar su fe patente organizan esta fiesta que es de un pueblo el honor, ante todos los que buenos han prestado su concurso, que corrientes a esta agua, al seguir pura su curso, regarán tierras sedientas que darán frutos de amor. Así es, queridos devotos de María Santísima de la Cabeza, ha llegado el momento de unirnos para honrar como se merece a nuestra Reina y Señora. Dejemos a un lado nuestras preocupaciones y cuitas, olvidemos nuestra monotonía y pasividad, volvamos a ella nuestra mirada y pongámosla estos días, y todos los días, en el centro de nuestros corazones. Que este templo que nos acoge, por el que desfilaron vuestros padres y abuelos, por el que generación tras generación han pasado los hijos de Motril buscando protección y consuelo, vuelva a ser el dulce hogar de una ciudad que, postrada ante su Virgen, obtenga para sí multitud de gracias espirituales y, ¿por qué no?, también corporales. Porque en palabras de San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora es el día de salvación. Son muy pocas las palabras que recogen los evangelios salidas directamente de los labios de la Virgen, pero de entre ellas os invito a recordar las que María pronunció en las bodas de Caná. No les queda vino. Solo eso tuvo que decirle a su hijo para que él adelantase su hora y obrase el milagro. Estos días, nuestra Madre las volverá a pronunciar cada vez que recurramos a ella. No les queda el vino de la alegría, no les queda el vino del amor, no les queda el vino de la salud. Y ella, la omnipotencia suplicante, volverá a obtener de su Hijo para nosotros toda clase de bienes. Como el apóstol de los gentiles, os exhorto a que también en estos cultos os dejéis reconciliar con Dios, un Dios al que tendréis tan cerca. Sois una hermandad sacramental. Qué acierto tan grande unir la devoción a la Virgen con el culto a su Hijo presente en el sagrario. Qué bendición poder gozar de la exposición de su divina majestad que se hará antes de cada día de novena. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Cabe mayor grandeza que poder contemplar a la vez a Jesús sacramentado, a Jesús vivo y a su Santísima Madre, que abandonando su camarín se presenta ante nosotros más cercana que nunca. Gracias, equipo de Priostía de la Hermandad, por exponernos a la Virgen tan cerca y tan bellamente. Os invito también, hermanos, a que cada día desgranéis las cuentas del rosario, saboreando la dulzura del saludo del ángel, pidiendo a la Virgen por los que más necesitan de nuestra oración, por los que no pueden con el peso de sus cruces, por los que están solos, por los moribundos, por los que cruzan los mares buscando un futuro mejor. Que la lectura de cada día de la novena nos invita a reflexionar sobre la grandeza de nuestra Madre y nos impela a imitarla en sus virtudes para llegar a ser dignos hijos suyos. María también nos pedirá amorosamente una vez más: haced lo que Él os diga.
Y es que él, en la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y el vino, pronunció la bendición y los dio a sus discípulos convertidos en su cuerpo y su sangre, y les dijo: haced esto en conmemoración mía. Y por eso, estos cultos que vamos a celebrar tienen como centro la Eucaristía, el sacramento en el que encontramos presente a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No perdáis la oportunidad de acercaros a este trono de la gracia, donde se nos sirve el alimento para la vida eterna, porque, queridos hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Como diría San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está inquieta hasta que descansa en ti. Pero para recorrer ese camino necesitamos mucho este viático. Conforme se acerque el día grande, los cultos irán ganando en intensidad, y de este modo también vendremos con flores a María, y la veremos salir al atrio de este templo para recibir la perfumada ofrenda de sus devotos. Y cada clavel, y cada rosa, cada nardo, será una oración, una petición por los pobres, por los necesitados, por los que sufren la guerra, por los que no viven en paz, por los que han perdido la fe. Pero no nos quedaremos solo en eso, y nuestra fe estará acompañada de obras de caridad para con el prójimo, y traeremos alimentos para los más necesitados, y seremos solidarios y verdaderos cristianos, porque el que no ama a sus hermanos, a los que ve, no ama a Dios al que no ve. Y entonces resonarán en nuestras almas las palabras del Señor: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y nuestra Madre, desde su trono, se sentirá orgullosa de nosotros y podrá decirnos en expresión paulina: vosotros sois mi corona. Porque sí, porque Motril ya coronó a su madre con corona de oro, pero la verdadera corona que ansía la Virgen no es de oro ni de piedras preciosas, sino de carne y hueso. Su verdadera corona somos sus hijos, cuando hacemos el bien, nos entregamos a los demás y seguimos a Jesucristo. Entonces, valemos más que el oro en crisol, nos convertimos en las joyas que ella quiere que adornen sus benditas sienes. Y paso a paso, casi sin darnos cuenta, llegará el día grande. Amanecerá otro 15 de agosto, el día de la Virgen de la Cabeza, el día grande de Motril, que a la hora del Ángelus nos congregará en este templo en la función principal de instituto. La Iglesia Universal celebra esta jornada de la Asunción de la Virgen, el penúltimo de los dogmas marianos proclamado por el Papa Pío XII, en un texto que decía: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La importancia de esta fiesta para nosotros radica, como afirma el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en que la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En este sentido, afirmaba San Juan Pablo II, María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Y es que, queridos hermanos, esa gloria celestial, en cierto modo, se adelanta un poco cada 15 de agosto a los hijos de Motril. En 1635, la ya citada escritura de posesión y patronato describía así la fiesta de la Virgen de la Cabeza. Ese día, festividad de la Ascensión de Nuestra Señora, la imagen será aderezada bajo palio y efectuará su procesión de alabanza a hombros de 4 sacerdotes. Hoy, casi 4 siglos después de esta descripción, muchas cosas han cambiado en Motril. Pero fiel a la cita con su madre, la tarde del 15 de agosto la ciudad, como antaño,
se vuelve a rendir ante su patrona y la acompaña devotamente en su procesión de alabanza. Cuando el reloj de la torre marque las 9 de la noche, las puertas del santuario se abrirán de par en par para dar salida al regio cortejo procesional. La cruz alzada se hará paso entre la muchedumbre que aguardará las puertas del templo. Comenzarán a desfilar las enormes filas de cera, mujeres y hombres, ataviados con sus mejores galas y portando esa luz que es signo de su fe. Seguirán las hermandades y cofradías de Motril y de otros lugares, y tras el cortejo litúrgico, por fin, se verá el paso de la Virgen, revirando en el templo para cruzar el dintel del santuario. Se hará el silencio. La expectación será máxima. Los corazones se acelerarán. Todas las miradas se dirigirán a ella. Bajo los sones del himno nacional, con las campanas repicando enfervorecidamente y acompañando el momento el estruendo de los cohetes, la señora por fin estará en la calle. Y sonarán los vítores, y se musitarán las plegarias, y como descendiendo del cielo, la Virgen bajará a la cuesta del cerro y se adentrará en un mar de devotos que inundarán la rotonda del Ejército del Aire y la avenida de Andalucía. Y ella, desde su paso, como un suave rocío, irá derramando su gracia, irá restañando las heridas de los corazones, que sin mover los labios, la acompañarán suplicando por sus pesares, cruzando con ella miradas de complicidad, invocando su protección sobre los enfermos, ofreciéndole a sus hijos, pidiendo por los mayores, o simplemente dándole gracias, porque su sola presencia entre nosotros es como un suave bálsamo celestial que mitiga todos nuestros dolores. Los horquilleros tendrán un año más el privilegio de ser los pies de la Señora, de sentir sobre sus hombros el más dulce de los pesos, de dejarse embriagar por el perfume de los nardos, que rivalizarán para ofrecer a la Virgen su dulce fragancia, y la mecerán suavemente, como si quisieran acunarla, y ella sonreirá orgullosa. Queridos hermanos, os pido que este no sea un año más, que vivamos los cultos como si fueran los primeros o los últimos que vamos a disfrutar. Al fin y al cabo, nosotros, tarde o temprano, pasaremos, pero ella estará siempre aquí, cubriéndonos bajo su manto, haciéndonos soñar con el cielo en cada 15 de agosto, porque es nuestra madre. Vive este sueño, Motril, que llegó el 15 de agosto, que hoy tu madre desde el cerro baja en su trono glorioso. Vive este sueño, Motril, que las campanas ya anuncian que la reina de los cielos viene a mostrar su dulzura. Vive este sueño, Motril, que ya asoma su carita, que perfumada de nardo nos trae la gloria misma. Vive este sueño, Motril, que entre vítores y palmas, enjollada de promesas, sale tu madre adornada. Vive este sueño, Motril, vuelve a ella tu mirada, pidiéndole por tus hijos para que nunca falte su gracia. Vive este sueño, don Motril, de luna de marfil, de barquita, de oraciones y de gozos, de plegarias y alegrías. Vive este sueño, Motril, que al espejo de tu mar se asomarán hoy las almas de los que se fueron ya. Vive este sueño, Motril, y déjanoslo vivir contigo, a los que de lejos venimos buscando en ella cobijo. Vive este sueño, Motril, y cuando ella vuelva al cerro, jamás olvides, te pido, que solo por ti es su desvelo. Os deseo que paséis unas muy felices, muy cristianas, muy devotas fiestas de la Virgen de la Cabeza. Motrileños, decid todos conmigo: ¡viva la Virgen de la Cabeza coronada! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Motril! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de esta ciudad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza!